¿Qué opina de la renuncia de Liz Truss? Que se tardó. Fue un desastre como no se ha visto. Pero Liz Truss tiene, sin embargo, logros muy importantes. 3 por lo menos. Y hay que señalar los logros de Liz Truss. Primero, logró el récord de permanencia más breve como primera ministra. El anterior lo tenía un señor que en el siglo XIX fue primer ministro durante 119 días y no llegó al 120 porque falleció. Ella logró dejar de ser primera ministra en solo 45 días. Hubo incluso pusieron una foto de ella junto a una lechuga hace 6 días, a ver quién duraba más, si ella o la lechuga ha ganado. Esto lo hizo el diario The Star. Segundo gran logro de Liz Truss, le ha devuelto la vida a un partido laborista que había sido dejado catatónico por el señor Corbyn, por el antisemita Corbyn, por el pro-Brexit Corbyn, por el idiota Corbyn, que destrozó buena parte del maravilloso legado del laborismo británico. Tercer logro, muy importante de Liz Truss, ha hecho que un poco más se hagan conscientes los británicos del error espectacular histórico que ha sido el Brexit. El Brexit va a pasar a la historia como una de las metidas de pata más horrorosas de país alguno en la historia. Y creo que cada día se dan cuenta más británicos y en parte ha sido gracias a Liz Truss. Así que, aplausos.